Hola, soy Luciana Geuna y te invito a ver este podcast que se llama Pampa 20 años de historia. Si te interesa saber cómo se crea una empresa desde cero, acá vas a ver a los socios fundadores y a los directivos contarte cada tramo de la historia de esta enorme empresa de energía que tiene dentro muchas anécdotas para contar. En este primer episodio hablamos con Marcelo Mindlin, donde contó un montón de cosas de su vida. Por ejemplo, no sé si sabías, pero quería ser periodista, pero sobre todo contó cómo gestó, cómo imaginó y cómo fue creciendo esta idea de Pampa Energía, donde convocó casi a sus mejores amigos, a su hermano y a sus mejores amigos para montar esta empresa que ahora cumple 20 años. Hola, Marcelo. Hola, ¿cómo estás? Tenemos un montón de cosas para hablar, pero yo te quiero llevar como mucho más atrás antes de empezar a hablar de los 20 años de Pampa. Y es preguntarte si es que tenés ese registro de cuando te ibas a dormir y eras chiquito, ¿qué querías ser cuando seas grande? Bueno, la historia comienza con que yo quería ser periodista. Y básicamente porque en mi familia había una figura muy famosa, muy importante, que era la de Jacobo Timerman, mi tío, con el que compartíamos muchas fiestas familiares. Entonces yo, viendo ese referente, quería ser periodista. Y pasaron dos cosas para que no fuera periodista finalmente. Una es que mi papá, que era una persona muy sabia, me fue guiando como decir, bueno, si vas a querer ser periodista, ¿por qué no estudias economía, que es muy bueno para ser periodista y entender? Y entonces, cuando empecé a estudiar economía, me di cuenta que tenía una facilidad especial y que me gustaba mucho la economía. Entonces, eso es un factor que me alejó un poquito de esa idea de ser periodista. Y la otra, que fui a visitarlo a mi tío Jacobo Timerman a la redacción de La Razón para decirle que quería empezar a trabajar con él en el diario, ¿no? Y él me dijo, mira, Marcelo, yo te quiero decir que ninguno de los periodistas que está acá gana plata. Así que no pienses que vas a ganar plata siendo periodista. Y renglón seguido vino un periodista que le traía un trabajo y con el estilo que tenía Jacobo, muy duro, muy agresivo, lo trató de tal manera que dije, no, yo acá no quiero estar. Así que esas dos cosas me alejaron de ese sueño inicial de ser periodista. ¿Qué era lo que te parecía que te gustaba del periodismo? No, yo había pasado toda mi secundaria en la época de la dictadura. Yo entro al secundario en el 77, un año después de la dictadura, y termino en el 82. O sea, yo paso en el Colegio Nacional de Buenos Aires mis 6 años en un ambiente de mucha represión y mucho perseguir. Y dentro del Nacional de Buenos Aires, con un grupo de amigos, teníamos una pequeña revista clandestina. Y bueno, toda la efervescencia adolescente de política y de sentirnos, digamos, que teníamos que luchar contra la dictadura, es lo que me metió el bichito del periodismo. ¿Y tu casa, si tuvieras que contar, era una casa cómo, la casa en la que te criaste? Una casa de clase media, que no había lujos para nada, pero sí se esforzaban mis dos padres por darnos una muy buena educación. Entonces, por eso nos mandaron al Colegio Nacional de Buenos Aires, por eso obviamente insistieron en que hiciéramos una carrera universitaria. Y bueno, mis dos padres eran médicos, trabajaban como médicos y como tal podían darnos una buena educación, pero todo lo demás era muy ajustado. Y cuando Jacobo te dijo eso, vos ya eras economista. No, eso era cuando estaba empezando a estudiar economía. Y cuando dijiste, ok, tengo claro que me parece importante tratar de hacer dinero, ¿qué pensabas que ibas a hacer? No, ¿Cómo fue el primer fue trabajo? Algo más natural, no fue una decisión así. Yo, cuando decido a los 20 y pico años que quería vivir ya solo, no con mis padres, necesitaba un trabajo. Entonces el primer trabajo que consigo es con una persona amiga de la familia que tenía un cierto patrimonio y lo invertía en la bolsa, en el mercado financiero, y necesitaba un asistente, un chepibe, uno que le ayude con las cosas menores.
necesitaba ese trabajo para poder vivir solo, alquilarme el departamento mientras hacía la carrera. Entonces, mientras hacía la carrera de economista, de economía acá en la UBA, trabajaba con esta persona y me fui dando cuenta que el mundo económico, financiero, el mundo de la bolsa de comercio, era un mundo que me gustaba y para el cual tenía facilidad. Me dijeron que tienes una habilidad como extraordinaria para los cálculos matemáticos mentales. Cuando era joven. ¿Eso lo descubriste cuando eras joven? Pues puede ser. Tengo una facilidad especial para todo el tema financiero. Uh-huh. Y desde ahí, digamos, es como muy, muy incipiente esa cosa de, bueno, venís de una educación pública, una formación, una familia de ese tipo, empezaste a trabajar en esto que era el mundo financiero, lo empezaste a descubrir. ¿Y cuál consideras, más allá de que esto fue un primer trabajo, tu verdadero primer trabajo? ¿O tu primer verdadero proyecto, en realidad, laboral? Yo creo que en esta etapa con esta persona fue una etapa de descubrir, de explorar, de entender un poquito más de ese mundo, pero el primer trabajo formal, serio, digamos, lo tengo cuando me encuentro con Eduardo Elsten en la Bolsa de Comercio y me invita a sumarme a su actividad. ¿Vos lo conocías? En ese momento era Eduardo Elsten, yo y un asistente, éramos 3. Es ahí donde Eduardo, que tenía contactos con inversores del exterior, me contrata. Me acuerdo que el primer sueldo era de $1.000, que en aquel momento de la época de Alfonsín, la crisis, las devaluaciones, etcétera, era una barbaridad de plata. Y con eso empiezo a tener un trabajo más formal, más serio, digamos, y ahí es donde comienzo a entender, comienzo a navegar, digamos, las aguas del mundo empresarial, corporativo, empresario. ¿Y vos a él lo conocías de antes? ¿Cómo es que se acercan ese día en la Bolsa de Él Comercio? era compañero de mi hermana, es 3 años mayor que yo, así que lo veía a la salida del Nacional de Buenos Aires, o lo veía de alguna fiesta que hacía mi hermana en casa, con lo cual lo conocíamos del colegio, del secundario. Y nos volvemos a encontrar unos cuantos años después en la bolsa, y ahí empezando a hablar, él decide invitarme a trabajar con él. Y en ese momento, ¿el proyecto cuál era? Porque también era incipiente para Eduardo todo el... Sí, es muy incipiente, de vuelta. Él Eran 3. se acababa de separar del negocio familiar y había empezado hace unos años su trabajo solo, pero era él y un asistente. Tenía como 2 vertientes en aquel momento muy preliminar. Uno es brindarle asesoramiento financiero a inversores del exterior que querían hacer inversiones en Argentina. Uh-huh. Digamos la parte financiera. Y la otra parte es su sueño de hacer una empresa inmobiliaria, que fue el nacimiento de IRSA, ya que Eduardo venía de una familia de varias generaciones de negocios inmobiliarios, con lo cual yo me sumo a partir del 89, y a partir de ahí empiezan como en paralelo a crecer ambas actividades. Uh-huh. Claramente la de mayor exposición pública o conocimiento público era la parte de IRSA. Uh-huh. La que tenía menos exposición pública era la parte financiera, y bueno, en ambos fuimos muy exitosos, y fue una relación que duró hasta el 2003, más o menos de 1989 hasta 2014 años, 14 años de trabajar juntos en ambas, digamos, facetas, la financiera más bajo perfil y la de IRSA más alto perfil. ¿Qué aprendiste ahí? De ahí aprendí la capacidad de Eduardo de pensar y soñar en grande. Uh-huh. Y de ahí aprendí también de un director que era a cargo de toda la parte legal, que se llama Saúl Sang, de quien aprendí cómo se negocian y cómo se hacen los contratos. Me interesa mucho cuál es el aprendizaje en la negociación, como si fuese... ¿En la negociación de? Como si se aprendí cómo se negocia un contrato.
cómo se escribe un contrato, cómo se negocia un contrato, cómo se sienta, cómo tenés que arrancar con una postura ridículamente extrema y no tener vergüenza, ¿no? Fueron como mis dos mentores, tenía 20 y pico de años, tenía 25 años, así que fueron mis dos mentores o, digamos, profesores en el mundo de los negocios. Eduardo, en esta capacidad de soñar grandes proyectos y grandes cosas, y Saúl Sang, cómo bajar a tierra en negociaciones y en contratos concretos. Yo supongo que con esa edad, y aparte a medida que pasaba el tiempo, debe haber tenido mucha adrenalina y mucha sensación de expansión todo ese periodo. No, y trabajos y jornadas larguísimas de trabajo. O sea, entre los 25 y los 35 años, la capacidad de trabajo que uno tiene es, te diría, ilimitada. Y éramos realmente workaholic de verdad. Uh-huh. Me acuerdo que los primeros años no se alcanzaba los 5 días a la semana, entonces con Eduardo nos juntábamos todos los domingos a trabajar toda la mañana. Y otro ejemplo es, había momentos que nos íbamos una noche a Nueva York, salíamos el lunes a la noche a Nueva York, trabajamos el martes a la noche volvíamos para Buenos Aires, no pasábamos por casa, íbamos a las oficinas, nos bañábamos en la oficina y seguíamos trabajando. ¿Y eran felices? Ahora nos divertíamos muchísimo. La verdad nos divertíamos mucho. ¿Y vos eran todas cosas nuevas, todas cosas grandes, ir a Nueva York, colocar acciones de IRSA, hablar con inversores. Así que sí, la adrenalina, la capacidad de trabajo, mucha diversión. Y supongo, por la vida que vos me decís que tuviste y con la que te criaste, también era como acceder a otro mundo. Era otro mundo totalmente. Mi papá era médico cardiólogo, mi mamá médica pediatra, así que sí, nada que ver con el mundo de los negocios. Y vos, mientras ese periodo de workaholic pasaba, formaste una familia, creaste tu propia vida personal también. Sí, me casé muy temprano. Casé a los 25 años, así que yo cuando comienzo con Eduardo era el mismo año, creo que me estaba casando. No, yo me caso un año antes. Y bueno, sigo casada con la misma persona, Mariana. ¿Cómo recuerda ella de esos años? ¿Ella cómo recuerda esos años? No, ella recuerda como que sí, de mucho trabajo, de muchos viajes, de mucho apoyo, yo lo siento. Siempre tuvimos una familia muy unida, mis 3 hijos. Básicamente lo criamos entre los dos, pero ella mucho más presente que yo. Uh-huh. Así que una anécdota es que siempre me decía, ¿viste cómo son los colegios ahora en la primaria, que te llaman a 25 reuniones por semana? Sí. Y ella me iba diciendo, no, bueno, esta tenés que venir, esta no hace falta, esta sí tenés que venir. Así que de mucho acompañamiento. Y este periodo tan expansivo, como decís vos, de adrenalina, además tu familia, muy joven, ¿cómo fue que un día dijiste, me separo de esto que estoy haciendo? Me bajo. Bueno, como te dije, fueron 14 años, de los cuales te diría que 12 años fueron de mucha diversión, de un equipo muy unido. Y bueno, llegó un momento que ya no había tanta diversión, que ya había más, digamos, más sinsabores. Sobre todo decisiones que antes se tomaban de manera consensuada, dejaban de ser tomadas de forma consensuada. Entonces yo, al no divertirme más o no estar contento más, decidí emprender un nuevo camino. ¿Te acordás el momento en que decidiste eso dentro tuyo o que lo comunicaste, no sé, a tu mujer? ¿A quién? ¿A mi mujer? Por ejemplo. Eso es una anécdota buenísima. Cuando tomo la decisión, yo estaba muy angustiado porque era un cambio grande. Ser segundo de IRSA a los 40 años era un monstruo. Era una situación muy cómoda, una posición muy cómoda, mucho poder, mucha figuración. Entonces, me había angustiado mucho tomar la decisión. Entonces, le digo, bueno, Mariana, tengo que hablar algo muy serio con vos. Entonces, ella pensó que me iba a separar. Entonces, digo, me quiero ir de IRSA. Ah, bueno, sí, seguro. Como aliviada diciendo que es obvio. Yo pensando aunque nos quedemos en la calle, no pasa nada. Sí, no pasa nada.
¿Y qué dijiste? ¿Me voy de IRSA? ¿Y cómo es eso? Porque cuando uno dice me voy en el mejor momento, aparte IRSA ya que había creado, hasta esa altura IRSA que había creado, ¿qué? IRSA ya era todo IRSA, era los shopping Todos los shoppings estaban hechos. Center, Banco Hipotecario y Cresud. Claro, era una locura, ¿no? Un monstruo. No, cuando decidí comenzar una etapa para volver a divertirme y estar contento y estar bien. Obviamente, en perspectiva, lo que me pasaba era, quería empezar una etapa donde yo pudiera ser el número 1 de un proyecto, aunque fuera un proyecto mucho más pequeño, que seguir siendo número 2 de una gran empresa que más allá de lo que uno quisiera o pensara, el número 1 era Eduardo Elsten con todo su derecho y con todos sus logros. Y bueno, de alguna manera, si seguía ahí, era una situación cómoda, de estar muy bien económicamente, pero siempre estar con esa duda de si no podía en algún momento ser el número 1 de un proyecto propio. De otra cosa. ¿Y entonces cómo empezaste? Y entonces, una vez que tuve la bendición de mi esposa, claro. Invité a las personas clave para mí de esa parte financiera del grupo y que son la base de mi sociedad, que es mi hermano, Damián, y Gustavo Mariani, que trabajaba en ese momento ahí, y los invité y decidieron sumarse. Quiero ir un poquito más en presente esa anécdota. ¿Cómo fuiste? ¿Te sentaste con tu hermano y qué le dijiste? ¿Empezamos a hacer qué? ¿Te invito a hacer qué cosa? Le dije, decidí irme de IRSA, me gustaría que me acompañes, le decía a Damián y a Gustavo, y decidieron acompañarme. ¿Y ellos qué estaban haciendo en ese momento? Damián estaba a cargo de toda la parte financiera, y Gustavo Mariani era el CFO de IRSA, de todo el grupo. ¿Y cuántos años tenía Gustavo, por ejemplo, en ese momento? Y Gustavo tenía 30. Claro, por eso, porque es más chico. Sí. Gustavo Mariani entra a trabajar conmigo cuando tenga 20 años. Okay. Hoy es CEO de Pampa. Bueno, se convirtió en mi socio y es CEO de Pampa. Mi hermano también empezó a trabajar conmigo a los 20 años y fue mi socio de toda la vida y a cargo de toda la parte de constructiva, la parte de SAG. Porque me intriga cómo los convenciste, porque eso mismo que vos decías, estaba muy cómodo, en una empresa muy desarrollada, pero empecé a sentirme mal yo. No sé si era... Mi hermano era más obvio que tenía que venirse, porque si yo me iba, cómo se quedaba dentro del grupo IRSA, era más difícil para él, con lo cual a él lo invito y pobre no creo que tenía muchas alternativas. Y a Gustavo sí tenía alternativas, porque obviamente le ofrecieron quedarse como CFO de grupo y decidió sumarse, así que le vas a tener que preguntar a él. Lo vamos a hablar después. ¿Y entonces qué hacen? Digamos, ¿los invitabas a qué? ¿A montar una empresa de qué? A montar una empresa para hacer negocios. No había un plan claro. Cuando hago eso, yo digo, bueno, voy a tomarme un año sabático. Después de 14 años de trabajar tanto, muchísimo. Digo, bueno, vamos a tomarnos un año sabático, tranquilo, vamos a ver qué hacemos. Y antes de que me pudiera mudar de las oficinas de IRSA, que están ahí en Bolívar y Irigoyen, me surge la primera oportunidad. Así que antes de que me pudiera mudar, ya estaba haciendo la primera inversión, que fue la compra de Transener. Eso fue en el 2003. Me voy en el 2002, 2003, y ya en el 2003 estaba comprando a National Grid, la empresa inglesa, su porcentaje en Transener. Que además hay un punto adicional en esta, si querés, osadía de abrirte, que es un país que estaba roto o saliendo de estar quebrado. El país en el que vos decidías empezar de nuevo. Habíamos tenido la crisis del 2001 y yo no quise irme de IRSA hasta que IRSA estuviera fuera de riesgo financiero. Okay. Y IRSA hizo un esfuerzo enorme de vender activos para no entrar en default. Que fue una de las pocas empresas argentinas que, a pesar de la crisis del 2001, no entró en default. Fue una negociación muy dura con los bancos, muy estresante,
pero finalmente vendiendo activos valiosos pudimos evitar el default. Pero ahí te digo, donde vos decís, bueno, ahora me abro y empiezo solo, quiero ser el número uno, era un país difícil de confiar. ¿Siempre confiaste en Argentina para pensar tus emprendimientos y tus negocios? Siempre, sí, siempre confié en mi equipo, siempre confié en la gente que me acompañaba y siempre confié que en la Argentina las crisis son duras, pero también te dan oportunidades únicas para crecer. Uh-huh. Y lo de, vos decís, empezamos con la primera oportunidad que fue Transener. Lo de la energía es algo que fue surgiendo, no estaba en tu... No, yo venía del rubro inmobiliario, shopping, banco hipotecario y agropecuario con Cresud. Cuando surge, después de la crisis del 2001, era obvio que todas las empresas estaban en default. Uh-huh. La deuda de las empresas valía muy poco y me di cuenta que había una oportunidad ahí para aprovechar esa situación de crisis financiera y de deuda que se negociaba en el mercado muy, muy barata para adquirir el control de empresas muy valiosas. Uh-huh. En aquel momento eran las privatizadas, con todas las empresas multinacionales tratando de salir. De irse. Y después todas ellas, Electricité de France, Electricité National Grid, bueno, todas las empresas que habían participado en las privatizaciones de los 90, que después de la crisis, la devaluación y el no respeto a los contratos, la deuda entra en default y empiezan a querer irse. Pero eso es un poco lo de que me decías antes de pensar en grande, porque si yo lo pienso desde acá, eran un equipo de 3 o 4 que se acababan de abrir de IRSA, sí, que parece inimaginable que consigas el financiamiento para comprar las privatizadas aunque estén baratas. ¿Cómo es que de repente dijiste, nosotros podemos hacer esto? Y empezamos a estudiar todas las compañías, empezamos a estudiar la situación de aquellas que estaban en default, o sea que no estaban pagando la deuda, cuánto valía esos bonos, y si los bonos valían muy poco, una forma de entrar era comprar esa deuda muy barata y convertirla en equity. Uh-huh. Y aprender del negocio de la energía bueno, es algo... aprender con el negocio de la energía. Pero, un poco de locura hay que por eso quiero ir a la parte de la locura. Así que empezamos con Transener de vuelta. Aparece la primera oportunidad en Transener, empezamos a entender el negocio, aprender de a poco el negocio del sector energético. Uh-huh. Y una cosa fue llevando a la otra. Entonces, después de comprar Transener, pudimos comprar algunas empresas de generación eléctrica. Uh-huh. Y después apareció la oportunidad de comprarle Electricité de France, Edenor. Y después, unos años más tarde, cuando fue la crisis de Enron, pudimos comprar una parte de TGS. Y ahí fuimos aprendiendo, armando equipos. Pero, por ejemplo, Edenor, ¿cómo convenciste? Pues es una privatizada, además de la empresa que vende, me tiene que convencer un gobierno ¿Cómo convencimos? Sí, ¿cómo los convenciste de que ese grupo de aventureros, por decirlo de alguna manera, se podía hacer cargo de una de las principales empresas? En esas oportunidades, uno puede comprar una empresa yendo a comprar, dice, bueno, te voy a comprar las acciones por tanta plata, o en momentos de crisis, uh-huh, la compañía está en default, entonces la deuda en vez de valer 100 centavos por dólar, vale 40 o 30. Entonces nosotros comprábamos esa deuda por 30 o 40 y nos presentábamos y decíamos, mira, nosotros hemos comprado toda la deuda, podemos hacer un acuerdo para sacar a la empresa del default. Te ayudamos a reestructurar la deuda, sacarla del default, y ahí es donde vos hacías una asociación. En aquel momento Electricité de France se quedó con el 25%, nosotros con el 75%, ¿a cambio de qué? A cambio de que aportáramos capital fresco, aportáramos esa deuda que habíamos comprado a descuento, uh-huh, y sacáramos a la empresa del default. ¿Cuál es para vos la fecha de nacimiento real de Pampa Energía? Yo creo que la fecha de nacimiento fue cuando compramos una pequeña empresa que cotizaba en bolsa para empezar a constituir
una única empresa que tuviera todos estos activos. Pues nosotros primero compramos Transener, después compramos Edenor. ¿Ahí cómo se llamaban ustedes? Nos llamábamos Dolphin Fund o Dolphin Management, que era lo que traíamos de la historia de IRSA, ¿no? De nuestra época de que estábamos trabajando dentro del grupo IRSA con ese brazo financiero. Entonces, en algún momento decía, bueno, tenemos varios activos, ¿por qué no repetimos un poco la historia de IRSA en el sentido de armar un vehículo para que aquellos inversores extranjeros que quieran invertir en energía en Argentina pudieran comprar acciones de ese vehículo? Entonces ahí surge encontramos una empresa llamada Frigorífico La Pampa. ¿Un frigorífico? Frigorífico La Pampa. ¿Te acuerdas de la época de Mazorín, de los pollos? Sí. Los pollos podridos de Mazorín estaban en ese frigorífico. ¿En serio? Estuvieron en ese frigorífico. Que es una propiedad que está ahí casi comenzando la autopista La Plata. Entonces empezamos a negociarla y creo que la compramos por $1 millón. ¿Qué tenía de bueno? Que no tenía actividad, salvo el frigorífico estaba cerrado, salvo esa propiedad, pero ya cotizaba en bolsa. ¿Un frigorífico que cotizaba en bolsa? Claro, el frigorífico La Pampa cotizaba en bolsa de 1950. Mirá. Entonces digo, bueno, este es el vehículo, vamos a comprarlo, lo vamos a convertir en Pampa Energía y vamos a empezar a consolidar dentro de Pampa Energía todas estas empresas que estábamos comprando. Y ahí nace Pampa. ¿Te gustó el nombre? ¿Cómo? ¿Te gustó el nombre Pampa o simplemente lo heredaste? No, me gustó el nombre Pampa porque le daba al vehículo una connotación argentina. O sea, si vos ibas a buscar inversores exteriores, decías Pampa Energía, con Pampa ya era Argentina. Era Argentina. Y energía era obviamente energía. Así que ahí creo que nace... ¿En qué año estamos ahí? 2005. 2005. ¿No? Pues se cumplen 20 años. Claro. ¿En qué momento la adrenalina toma también esta etapa de tu vida y se empieza a expandir? Digamos, vos sentís que, bueno, eso que estaban creando, que primero era una juntada de empresas vinculadas a energía. Creo que el primer aumento de capital para comprar Transener y todos los demás activos, creo que el primer aumento de capital fue de $100 millones. Pero en una de estas épocas de euforia con Argentina, ¿viste? Que época de euforia, que parece que vamos a ser potencia y después una crisis y parece que vamos a ser lo peor del mundo. En un momento de euforia, un banco de inversiones dice, bueno, ¿por qué no salimos al mercado internacional a hacer una colocación de acciones? Entonces vamos con nuestros proyectos, lo que habíamos comprado, lo que queríamos hacer, las potenciales adquisiciones que teníamos por frente y salimos a ofrecer nuestras acciones. Una semana de roadshow en Europa, Londres, otra semana de roadshow en Estados Unidos y al final de esas 2 semanas logramos colocar acciones por $400 o $450 millones. 2007 me acuerdo. Entonces ahí arrancamos con una cantidad de capital como para seguir todo este proceso. Claro. Ahí te sentiste, vos me dijiste que cuando te separaste de IRSA necesitabas sentir que encabezabas un proyecto propio. En todos estos 20 años de Pampa, ¿cuándo te convenciste de que tenías un proyecto propio? El día que me fui de IRSA. Desde el día que te fuiste. Porque no importaba cuánto creces o cuán grande sos. Estás en tu proyecto, con el equipo que querés estar, con mucho trabajo, confiando en el trabajo del equipo, confiando en tu trabajo y ahí te tirás a la pileta y empezás a nadar. ¿Y qué es lo que, si tuvieras que decir algo de la identidad de Pampa, que la vuelve Pampa en relación al resto, digamos? ¿Qué es lo del ADN o lo que los diferencia? Que los socios fundadores trabajamos todos los días acá. Estamos al frente de la empresa, mirando cada número, cuidando cada gasto como nuestro, pues es nuestro. Esa es la gran diferencia, tal vez, entre Pampa y una multinacional o Pampa y una empresa más digamos, grande o estructural. Y el paso del tiempo
esa condición te la modificó en algo? ¿O tenés momentos donde decís, bueno, ya pasaron 20 años, o seguís teniendo la misma motivación? No, obviamente hace 5 años decidí dejar el puesto de gerente general porque me di cuenta que no le prestaba la misma atención o dedicación al detalle que hace falta para ser CEO. Entonces ahí donde le ofrecía a Gustavo que asumiera, y él está haciendo un trabajo espectacular, obviamente. También me permitió alejarme del día a día para ocuparme más de cuestiones estratégicas, o las grandes decisiones de inversión, pero estamos todos ahí. Gustavo, Damián, yo, Ricardo Torres, que es un socio que no estaba trabajando en IRSA en ese momento, pero lo sumamos en el 2005, 2006. De aquella oficina medio de Dolphin que empezaron a hoy, ¿es más de lo que soñabas? ¿Es lo que soñabas? ¿Es otra cosa? No. ¿No soñabas? No soñaba. O sea, uno se pone a trabajar y se pone a buscar oportunidades, y cuando ve una oportunidad trata de capturarla, no está pensando qué es lo que uno va a hacer de acá a 10 años o 20 años. No, porque obviamente con lo de Petrobras fue muy particular, pero digo, la escala que tomó en tan poco tiempo es enorme, Pampa. ¿Es un caso particular o no? No sé si es un caso particular. Lo que te quiero decir, para mí fue paso a paso. O sea, tal vez hubo años de súper adrenalina y de súper actividad, como te decía yo, entre el año 2005 y el 2007, 2008, fue impresionante la cantidad de cosas que hicimos, la cantidad de empresas que compramos, la cantidad de veces que fuimos al mercado de capitales a buscar financiamiento. Porque el primero fue de $400 millones, pero a los 2, 3 años recaudamos otro tanto. Y después vino la compra de TGS, después vino la compra de Petrobras. Entonces todo fue como encadenándose, pero no porque uno tuviera un plan de acá a 10 o 20 años. ¿Nunca te dio vértigo en ese momento de expansión tan enorme? ¿Vértigo? ¿Dudas? No, dudas no. No, el único momento de vértigo creo que fue cuando compramos Petrobras. ¿Sí? La compra de Petrobras fue un antes y un después. Una operación súper complicada, con muchísimos activos, con un vendedor muy complicado, y con muchos activos en áreas que no conocíamos. Como decía, ¿cómo te metiste en el sector energético eléctrico? Bueno, cuando compramos Petrobras venía con generación eléctrica, con campos de gas y petróleo, con una refinería, con estaciones de servicio, con petroquímica, con operaciones en Ecuador. ¿Qué más tenía? Tenía una parte de Transener y una parte de TGS. Imagínate todo lo que... y ahí hubo un poquito de vértigo, y sobre todo porque en ese momento Pampa valía en la bolsa $500 millones, y la compra de Petrobras fue por 1.300. Así que tuvimos que financiar una compra que era 3 veces el tamaño de la compañía. El tamaño de la compañía. Pero me acuerdo que junté a mis socios y a Gabriel Cohen, que fue nuestro CFO mucho tiempo, ya se retiró hace un par de años, y le dije, ¿nos animamos? Sí. Lo miré a Gaby Cohen, mi CFO, y dice, ¿vos te animás a financiar esto? Sí. Bueno, va. Empezamos. Así que fue una transacción de mucho vértigo. ¿Y hay algo que ahora te motive particularmente hacia adelante, o mantenés esa dinámica de ver las oportunidades y tomarlas cuando crees que es justo? Eso, cuando hay una oportunidad, primero estamos muy atentos a todo lo que pasa, y a diferencia de los primeros años donde uno tenía que ir a buscar las oportunidades, hoy estamos en una situación que nos trae muchas oportunidades. Entonces, cada vez que hay una oportunidad nueva, nos zambullimos, la estudiamos, la analizamos, vemos cuál es el enfoque para comprarla, y allá vamos. Te sigue generando pasión Y ganas de laburar. Y ganas de laburar. Ahora estamos justamente
que es público, la compra de Loma Negra. Yo empiezo a ver Loma Negra hace 2 años. Y al final la forma que entramos a la inversión esta no fue a través de la compra de Loma Negra, sino a través de la deuda de la compañía brasilera que es la dueña de Loma Negra. Bueno, ahí armamos el equipo, la estudiamos, la analizamos y tenemos la capacidad para hacerlo. Al final, te lo pregunté antes, pero te lo vuelvo a preguntar ahora, lo del factor Argentina, ¿es una dificultad o una oportunidad? Es una oportunidad. Es una oportunidad si entendés que para hacer negocios en Argentina tenés que ser hiper cuidadoso con la deuda y siempre tener una posición de mucha liquidez. Si vos mantenés esos 2 principios, es una oportunidad. Porque lamentablemente, con estos vaivenes que hay en la economía, así como hay momentos de euforia y hay momentos de crisis, si uno aprovecha ambos momentos, puede ir creciendo. Yo antes te pregunté qué aprendiste en los 14 años de IRSA. ¿Qué aprendiste en estos 20 años de Pampa? ¿Qué aprendí de los 20 años de Pampa? Que es muy importante armar los equipos adecuados, correctos y pasarla bien. Eso te iba a preguntar. ¿La seguís pasando bien? Sí. Obviamente hubo momentos mucho más, digamos, duros que otros, pero en general rodearte de un equipo de gente en el cual confíes y que a todos les gusta hacer negocios, inversiones. Gracias. Gracias.